tejido sanguíneo y también vamos a trabajar el tema de aparato circulatorio. Dos temas que van de la mano, temas muy, muy importantes y que pues Villarreal suele preguntar, suele usar en sus exámenes de admisión y es importante pues, que tú manejes, ¿ok? Así que vamos a comenzar con nuestra clase. Tenemos nuestra clase hasta las 11:15, me parece, así que vamos con todo para poder trabajar en esta noche. Felicitarlos por su interés de poder sumarse, de poder aprender, y eso obviamente pues ya los resultados vendrán después cuando tú tengas que dar tu examen de admisión y tengas las herramientas ideales para ese momento. Muy buenas noches a todos una vez más y bueno, vamos a comenzar ya nuestra clase esta noche. A ver, primero voy a compartir la pantalla para dar inicio a nuestra sesión. A ver, ahí estamos. Genial. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar las preguntas que ya se van a trabajar, seguramente ya ustedes también lo presentan. Bueno, acá se ha titulado como el tema de aparato circulatorio, pero recuerda que vamos a revisar también el tejido sanguíneo, previamente obviamente al aparato circulatorio como tal. Ahora vamos a comenzar entonces con nuestra sesión. Muy bien. Primero vamos a comenzar hablando acerca de la sangre o tejido sanguíneo. Vamos por aquí. Bueno, así que aquí está. El esfuerzo en este caso de la academia, pues para compartirte información y tengas tú las herramientas ideales para tu ingreso. Recuerda, mi estimado, que cuando hablamos de tejido sanguíneo y tejido hematopoyético, tenemos que recordar que esto es una variante de tejido conectivo. Recuerda que el tejido sanguíneo y el tejido hematopoyético se originan del mesodermo. Recuerda que el mesodermo es una capa germinal que va a originar, recuerda, al tejido sanguíneo, llamado también sangre, y al tejido hematopoyético. No es el único tejido como variante del tejido conectivo, pero pues son dos tejidos que se van a originar del llamado mesodermo. Recuerda que la sangre o tejido sanguíneo es un tejido muy importante porque va a permitirle cumplir a él muchas funciones importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, permite el transporte de desechos que son generados post-metabolismo para llevarlos hacia el riñón o hacia la piel para poder ser expulsados. También tras la absorción de los nutrientes, permite el transporte de los mismos, ya sea para el uso bueno, en este caso para el metabolismo, ya sea para el uso de la producción de energía o en el crecimiento o regeneración de los tejidos. También la sangre favorece el intercambio de gases y el transporte de gases. Durante la respiración, los alveolos pulmonares, bueno, las células de los alveolos pulmonares, intercambiarán en este caso oxígeno con la sangre, brindando oxígeno a la sangre y la sangre le aportará CO2 al alveolo. Ese intercambio gaseoso, recuerda, se llama hematosis. Pero una vez que el gas llamado oxígeno llegó a la sangre, rápidamente será transportado a través de la hemoglobina, que es parte de los glóbulos rojos. Y cuando las células liberan CO2 hacia la sangre, también ese CO2 será transportado hasta los pulmones para ser expulsado durante la expiración. Así que la sangre es importante tanto en el transporte de gases como en su intercambio gaseoso. También, muchachos, la sangre es importante porque va a permitir aportarnos protección, ya que en su interior se encuentra una gran cantidad de células llamadas leucocitos o glóbulos blancos, los cuales, dependiendo de su variedad, hoy día veremos las variantes de glóbulos blancos que haya, van a brindarnos o aportarnos defensa. También en este caso, hablando de defensa o protección, también pues la sangre a través de sus plaquetas permitirá pues la reparación de los tejidos durante la coagulación. Así que la sangre es un tejido muy importante, es un tejido líquido, recuerden, llamado tejido sanguíneo, necesario en nuestro cuerpo. Recuerda que el tejido sanguíneo, sangre, va a tener dos grandes componentes, dos grandes componentes. Un componente es el plasma o la sustancia intercelular. Recuerda que, bueno, aquí ya la sangre ha sido separada en este tubo de ensayo y ya se generó la coagulación y este coágulo se ha separado de la parte líquida de la sangre, denominado plasma. Recuerda que el plasma, como mencionamos, representa el 55% del volumen sanguíneo. Obviamente tiene que ser más
que la parte sólida de la sangre, permitiendo así que la sangre pueda ser fluida. Bueno, pues en la sangre, en el plasma, perdón, vamos a encontrar una gran gama de proteínas, por ejemplo, el albúmina, el fibrinógeno, proteínas de la coagulación. También encontraremos en el plasma desechos como la urea, ácido úrico, creatinina, nutrientes, gases, electrolitos. En el caso de nutrientes, pues habrá glucosa, aminoácidos, hormonas, por ejemplo, lípidos asociados a proteínas, etc. El otro componente son los elementos figurados o elementos formes, que son aquellos en este caso que van a darle ese carácter sólido a la sangre. Y recuerda que vamos a tener tres tipos de elementos formes o figurados. Los eritrocitos, o llamados también glóbulos rojos, vamos a escalar el chat. En este caso, los eritrocitos o glóbulos rojos, llamados también hematíes. En este caso, los leucocitos o glóbulos blancos. Y también en este caso, las plaquetas. Así que ellos son los tres elementos formes. Obviamente, cuando uno ve el coágulo, en este caso la parte sólida que se separa del plasma, comúnmente adopta el color rojizo. ¿Y por qué, profesor? Porque obviamente de los tres elementos formes, el elemento forme más abundante son los glóbulos rojos o eritrocitos. Justamente describamos a ellos. Recuerda que son llamados eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Recuerden que los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos tienen una forma bicóncava. Entonces, cuando un glóbulo rojo llega a su vida adulta, debe presentar esta forma como acá la ves de manera bicóncava. Estos glóbulos rojos jóvenes son anucleados, carecen de núcleo y también carecen de organelas, como la mitocondria, por ejemplo. Recuerda que en una persona adulta, o sea, bueno, digamos en el recién nacido, en el niño, en el infante, en el adolescente, adulto, anciano, inclusive ya desde el sexto mes del embarazo, o sea, desde la vida fetal, el principal órgano encargado de la producción de los glóbulos rojos es la médula ósea. La médula ósea roja, el MOR, va a tener células madre o hematopoyéticas encargadas de producir a los eritroblastos. Estos eritroblastos madurarán y llegarán a la sangre bajo la forma de eritrocitos. Un alumno me preguntaba y me decía, profesor, ¿por qué los glóbulos rojos tienen que perder su núcleo? Ah, pues es sencillo, le digo, porque si un glóbulo rojo llegaría a la sangre presentando núcleo, bueno, él y muchos, estos glóbulos rojos podrían reproducirse y entonces la sangre dejaría de ser líquida, sería recontra espesa, recontra sólida, porque habría gran cantidad sobre excesivamente de la cantidad de glóbulos rojos que deberían haber en la sangre. Entonces, cuando un glóbulo rojo sale de la médula ósea a la sangre, seguramente que el glóbulo rojo, digamos, ¿no?, le preguntará a su célula madre, célula madre, si yo me voy a la sangre con el núcleo, ¿por qué no puedo irme con un núcleo a la sangre? Pues seguramente la médula ósea roja le mencionará, bueno, si tú vas con un núcleo vas a reproducirte y vas a generar pues un severo problema en la sangre, al ser muy excesivo. Y el glóbulo rojo dirá, pero si yo pierdo mi núcleo, ¿cómo podré formar a otros como yo al no reproducirme? Pues las células madres le dirán, bueno, tú no te preocupes por ello, tú encárgate de transportar la hemoglobina con oxígeno, porque quien se encargará de formar más glóbulos rojos soy yo finalmente. Entonces los glóbulos rojos jóvenes no se reproducen en la sangre. Los glóbulos rojos únicamente se producen en la médula ósea roja hasta su maduración. Ahí van a estar. Recuerden que los glóbulos rojos viven 120 días. Cumplido el tiempo de vida, los glóbulos rojos migran a dos lugares muy especiales y a uno en especial, el llamado hígado. Y también al vaso, pero principalmente migran al hígado. En el hígado jóvenes ocurre la llamada hemocateresis. ¿Y qué es la hemocateresis? Es la muerte de los eritrocitos. Y esta muerte de los eritrocitos es llevada a cabo por un grupo de macrófagos llamados células de Kupffer. Recuerda que las células de Kupffer, vamos a apuntar bien, son macrófagos, vamos a poner por aquí, son macrófagos del hígado, quienes fagocitan a los eritrocitos o glóbulos rojos durante la hemocateresis, ¿no?, durante su muerte, generando su muerte. Pero recuerda que también en este caso
no solamente mueren en el hígado, también mueren en el vaso. Si las células de Kupffer son macrófagos del hígado, recuerda también los eritrocitos mueren fagocitados en el vaso por macrófagos llamados células de la pulpa roja. Entonces no olvidemos, jóvenes, tanto en el hígado como en el vaso, nuestros glóbulos rojos van a morir fagocitados. Será por eso pues que el hígado es una gran reserva de hierro, al igual que el vaso, porque cuando el glóbulo rojo es degradado, también se degrada la hemoglobina. Y al degradarse la hemoglobina, obviamente se libera hierro en estos órganos. Recuerda que los varones solemos tener mayor cantidad de glóbulos rojos, anatómicamente hablando, porque nosotros tenemos una hormona muy especial llamada testosterona. Y esta hormona llamada testosterona, digamos que estimula o potencia o genera mayor producción de eritrocitos en la médula ósea roja. Pero esto también es relativo, porque si, por ejemplo, comparamos a una mujer que vive en Junín, en Oroy, en Puno, con un varón de la misma edad, con la misma talla, que vive en Lima, es obvio que la mujer va a tener mayor cantidad de eritrocitos que el varón, porque obviamente tiene que adaptarse a un nuevo entorno, a un entorno muy, esta mujer y sus antecesores se han adaptado a un entorno muy particular que es la sierra, por ende tienen que tener más glóbulos rojos. O de repente, si comparamos a una mujer, por ejemplo, deportista, con uno que es en este caso, a un varón, pues, que es sedentario, obviamente la mujer va a tener más glóbulos rojos que el varón. Entonces, no siempre es que el varón va a tener más glóbulos rojos que las mujeres. Por ahí tenemos en este caso algunas preguntas. Dicen, ¿por qué se siente dolor en el vaso? Bueno, el dolor en el vaso se manifiesta dolor por la llamada esplenomegalia. La esplenomegalia es la inflamación del vaso, de repente porque hay un proceso infeccioso o de repente quizás pues hay una inflamación del hígado que a la par en este caso está generando, quizás quitándole espacio al vaso y hay un dolor en él. O básicamente por causa infecciosa. Si hay un dolor a nivel del vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, pues habría que acudir al médico, ya sea al gastroenterólogo, para que pueda evaluar qué está generando esa inflamación en el vaso. ¿Qué dice? Al momento de... Ah, ya. Una alumna pregunta, dice, al momento de que una mujer está menstruando, ¿está desechando glóbulos rojos muertos? Mm, realmente cuando una mujer en este caso está menstruando, literalmente no es que esté desangrando, ¿sí? Lo que sucede es que cuando una mujer menstrua lo que expulsa es parte del tejido uterino llamado endometrio, sino que este endometrio que va a ser expulsado va a tener restos de sangre que obviamente ha sido parte de su nutrición o su alimentación. Y bueno, pues en esos restos de sangre que está acompañando al endometrio va a haber pues obviamente glóbulos rojos muertos. Am, es obviamente por eso importantísimo de que si una mujer menstrua más de 7 días, por ejemplo, acuda al médico, porque lo que puede generarse en ella es una anemia aguda, porque obviamente habría exceso de pérdida de sangre y por ende también de glóbulos rojos, porque la anemia es la disminución o muerte de glóbulos rojos. Pero en una menstruación normal, en este caso, donde una mujer tiene pues su ciclo menstrual, perdón, su menstruación de 3 a 5 días, pues sí, va a haber pérdida de sangre en baja cantidad con glóbulos rojos muertos y otras células también, y pérdida obviamente de pedazos del tejido uterino. Jefferson dice, si hay mucho hierro en la sangre, ¿qué sucedería? Se almacena, se guarda. Recuerden que hay una proteína llamada ferritina. La ferritina en este caso es una proteína que almacena el hierro excedente que en tu cuerpo está presente. O también podría formarse mayor cantidad de hemoglobina, de mioglobina o citocromos. Realmente el exceso de hierro en nuestro cuerpo no es un problema. Lo que sí podría ser un problema, Jefferson, es el exceso de glóbulos rojos y por ende de hemoglobina, porque eso podría espesar la sangre y causar un problema llamada eritrocitemia o policitemia, que obviamente podría generar que el fluido de sangre hacia un tejido sea bastante lento. ¿Ok? Muy bien. Por eso, pues la necesidad, mi estimado Jefferson,
que los glóbulos rojos mueran en el tiempo indicado, evitando así un exceso de glóbulos rojos en la sangre. Bien, ¿no? Muy gracias por sus preguntas. Recordemos, como les comentaba, el volumen de glóbulos rojos en la sangre es de 4,5 millones a 5,5 millones por milímetro cúbico de sangre o por decilitro de sangre. Y obviamente estos valores, como te comento, suelen ser mayores en varones que en mujeres. Recuerda que este glóbulo rojo de forma bicóncava va a presentar en su estructura a una proteína muy importante, la llamada hemoglobina. Recuerda que la hemoglobina es una proteína de transporte, la cual va a permitir, bueno, como su nombre dice, transportar a los gases, oxígeno y CO2. Recuerda que la hemoglobina se carga de oxígeno durante la hematosis, cuando recibe el oxígeno de los alvéolos, y se carga de CO2 después que la célula libera CO2 de su metabolismo. A ver, dice, a ver. Profe, pero a veces hay diagnósticos donde dicen que hay más glóbulos rojos, o sea, hay algunos que viven más de 120 días. No se refiere a eso, se refiere a la cantidad, mi estimada Paola. O sea, no es que vivan más, sino que hay un exceso de glóbulos rojos. Y no es porque no mueran, sino porque seguramente la médula ósea roja está produciendo los en gran cantidad. Justamente es lo que mencionaba en relación a la policitemia. O quién sabe, podría ser también que no estén muriendo en los 120 días. Y eso quizás podría generar, eh, o podría ser de repente proclive por una patología, quizás inclusive un tipo de anemia, o acompañado de repente de un proceso de daño en la médula ósea roja. Ya en este caso, el especialista, el hematólogo, tendría que evaluar qué está generando este exceso de glóbulos rojos. Si es porque hay un exceso en su producción, o como tú mencionas, quizás no estén muriendo en el tiempo indicado. ¿Ok? Recuerden que los glóbulos rojos no solamente se encargan de transportar la hemoglobina con los gases, también los glóbulos rojos se encargan de determinar o indicar a qué grupo sanguíneo tú perteneces. Si tu grupo sanguíneo es ABO, o de repente cuál es tu factor RH, o de repente a qué otro grupo sanguíneo adicional perteneces. Algo muy importante, permítame mostrarles esto por aquí. A ver. Lo eliminé del PPT porque no es parte de la explicación de la clase, pero igual es bueno que lo sepa. O sea, no estaba eso en el material, así que por eso que lo quité. Pero igual acá vamos por aquí. Vamos aquí. Antígenos en los eritrocitos. Recuerden que los antígenos son los glucocálix. Son los denominados glucocálix que van a determinar el tipo de sangre al que pertenece, en este caso, a ver, vamos por aquí, al que pertenece nuestra sangre. Entonces, algo muy importante, muchachos. Fíjense aquí, ¿ven? Entonces, dependiendo del antígeno que presente la membrana del glóbulo rojo, podremos indicar a qué tipo de sangre pertenece. Alguien me preguntaba cuántos tipos de grupos sanguíneos hay. Hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo ABO, el MN, el Kelly o Kel, el Diego, el Kit, el Daffy. Hay varios tipos de grupos sanguíneos. Obviamente el más común es el ABO y el factor RH en este caso. ¿Ok? Entonces, en la membrana de los glóbulos rojos jóvenes vamos a encontrar antígenos. Y los antígenos, muchachos, van a determinar a qué grupo sanguíneo pertenece dicho glóbulo rojo. Seguro que recordarás en el curso de biología, cuando se hace genética post-mendeliana, se habla pues grupo sanguíneo A tiene antígeno A, el B tiene B, el AB tiene al A y al B, y el O carece de antígenos. Por eso el O es considerado un excelente donante universal de plasma. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, ahí tenemos dicha información. Entonces, ¿cuán importantes son nuestros glóbulos rojos como componentes de nuestro tejido sanguíneo? Otro componente, muchachos, en este caso de la sangre, son los llamados leucocitos o glóbulos blancos. Recordemos que los leucocitos o glóbulos blancos, a diferencia de los glóbulos rojos, su cantidad es mucho menor. Son en promedio de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Obviamente, si habría una cantidad por debajo de 5.000, quizás hay un proceso severo de infección
y el cual está generando muerte de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, y de hecho que nuestra inmunidad está muy deprimida. El clásico, por ejemplo, cuando una persona está en fase SIDA o de repente en un proceso infeccioso que ya es irreversible. O de repente, si esta persona presenta más de 10.000, de repente está iniciándose el proceso infeccioso y están formándose un montón de glóbulos blancos y están luchando contra el foco infeccioso. O de repente hay una patología en la médula ósea roja que está generando pues un cáncer, un cuadro cancerígeno, como la famosa leucemia. Entonces, mientras que la leucopenia es la disminución de glóbulos blancos, la leucemia es el exceso de glóbulos blancos en sangre, que obviamente conduce a un cáncer, al cáncer sanguíneo, ¿verdad? O al cáncer a la sangre o leucemia, como se suele mencionar. ¿Dónde se forman los glóbulos blancos? Al igual que los glóbulos rojos, se forman en la médula ósea roja. Y vamos a ver que existen varias líneas de glóbulos blancos. Vamos a ir apuntando al chat, por favor, ¿ya? Vamos por aquí. Recuerda que un tipo de, bueno, acá tenemos a los 5 tipos de glóbulos blancos: linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Datos rápidos. Recuerda que de todos los leucocitos, los neutrófilos son los más abundantes. Ellos básicamente están en un promedio de un 70% de todos los glóbulos blancos. Recuerda que ellos se encargan de fagocitar. Ellos fagocitan y son la primera línea de defensa. Luego tenemos en este caso a los llamados monocitos. Recuerda que los monocitos son la segunda línea de defensa y también fagocitan. Ellos nos defienden básicamente fagocitando. Luego tenemos a los llamados, los monocitos son los más grandes, ¿eh? Son los leucocitos más grandes, porque ellos originan, por ejemplo, a los llamados macrófagos. No olvides, los monocitos originan a los macrófagos. Luego tenemos otro tipo de leucocitos, los llamados linfocitos. Recuerda que son los de segunda mayor cantidad. Y recuerda, ellos generan la memoria de la inmunidad. La memoria de la inmunidad. Mejor dicho, generan la inmunidad específica. La inmunidad específica. Y recuerda, hay dos tipos. El llamado linfocito T, linfocito T y el linfocito B. Por ejemplo, este linfocito B origina a los plasmocitos, y estos forman anticuerpos. Mira, entonces por ahí vamos con unos datos. Luego tenemos a los llamados eosinófilos, que generan enzimas que destruyen huevos de gusanos, y también favorecen la fagocitosis. Favorecen la fagocitosis. También liberan la histaminasa, que es una sustancia que, digamos, regula la alergia. Y luego tenemos los basófilos, que son los más escasos, menos del 1%, que son los más escasos. Y recuerda que en este caso, estos generan histamina. Y recuerda que la histamina es una sustancia que provoca alergias. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahí tenemos los 5 tipos de leucocitos que tienes que recorrer. Neutrófilos más abundantes fagocitan, primera línea de defensa. Monocitos, segunda línea de defensa, son los más grandes, también fagocitan. Los linfocitos son el de segunda mayor cantidad de glóbulos blancos. Ellos generan la inmunidad específica. Tenemos al linfocito T, quien almacena la memoria de la inmunidad al entrar en contacto con antígenos de virus o bacterias durante alguna vacunación, por ejemplo. Y el linfocito B, al originar a los plasmocitos, forma anticuerpos. Y recuerden que los eosinófilos generan enzimas que favorecen la inmunidad contra helmintos o gusanos. Y también pues los basófilos, que son los más escasos, menos del 1%, recuerdan, forman histamina, que es una sustancia que provoca las alergias. ¿Ok? Ojo, si hay preguntas con confianza. Entonces, ahí tenemos la gran variedad de glóbulos blancos, bueno, cuya función es netamente defendernos, protegernos. No nos defienden todos de la misma manera, pero esa es su función, en conjunto proteger, defendernos. Luego, jóvenes, tenemos otro tipo de... bueno, acá está justo lo que estaba comentando.
Recuerden que los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos agranulocitos, o sea, su citoplasma no tiene gránulos. Y hay dos tipos, el linfocito B, que al formar plasmocitos o transformarse en plasmocitos forman anticuerpos o inmunoglobulinas, generando la respuesta inmune humoral, o sea, se encuentra en soluciones del cuerpo. Recuerda que el linfocito B madura en el vaso. El linfocito T madura en el timo. Y recuerda que el T realiza la respuesta inmune celular conteniendo la memoria de la inmunidad. Básicamente me refiero al linfocito T4. En consecuencia, la respuesta inmune específica generada por linfocitos. También por macrófagos, quienes se llaman células presentadoras de antígenos. Los macrófagos, al fagocitar virus o bacterias, van a llevar los antígenos al linfocito T para que él almacene la memoria de la inmunidad. ¿Y qué glóbulos blancos son parte de la inmunidad inespecífica? Los neutrófilos, los monocitos que fagocitan, eosinófilos y basófilos. ¿Ok? Entonces es un dato adicional sobre los leucocitos. Y luego tenemos por último a las llamadas plaquetas o trombocitos. Algo muy importante. Las plaquetas o trombocitos no son células, son fragmentos, son pedazos de célula. Sucede que cuando en este caso las plaquetas se van a formar, hay una gran célula llamada megacariocito. Recuerda que el megacariocito es la célula que al fragmentarse, en este caso, al fragmentarse, va a originar en este caso a las plaquetas. Ahora vamos a buscar por acá una imagen. A ver. Megacariocito y plaquetas. Ahí está justo acá. Entonces no olvides que el megacariocito en este caso, tendrá que fragmentarse en pequeños corpúsculos celulares. Ahorita creo que esta imagen está mejor, ¿ve? Este es el megacariocito y sus fragmentos se denominan plaquetas. Entonces, las plaquetas también son elementos formes que carecen de organelas y derivan del llamado megacariocito, que es una célula que se forma en la médula ósea roja. Recuerda que las plaquetas, estimados estudiantes, se encuentran en una proporción más o menos de 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico de sangre y son importantísimos en el proceso de la coagulación sanguínea, llamada también ese proceso hemostasia. Una pregunta y entonces separata. Dice, ¿qué elemento forma y lleva a cabo la hemostasia? Ah, las plaquetas. Pero ojo, cuando yo menciono que las plaquetas participan en la coagulación, no estoy indicando que las plaquetas hagan todo el proceso coagulatorio, no. Participan en la coagulación, son parte del gran equipo de la coagulación. Porque para que la sangre coagule se requieren diversos factores de coagulación. Recuerda tu clase de biología, el famoso factor 8, que ante su ausencia se genera hemofilia A, o el factor 9, que por ausencia se genera la hemofilia B, o el factor 11, que se causa la hemofilia C. Así que en el proceso de la coagulación van a intervenir proteínas llamados factores de coagulación, eh, van a intervenir las plaquetas, el calcio, por ejemplo, la vitamina K, por ejemplo. Entonces van a haber varios intervinientes en el proceso. Obviamente, las plaquetas van a participar en la segunda etapa de la coagulación, porque en la primera etapa es cuando el vaso sanguíneo cortado se daña y se va cerrando, luego se forma el tapón plaquetario y luego se forma finalmente el tapón hemostático o el coágulo definitivo. Recuerda, ahí participa una proteína muy importante, la llamada fibrina. A ver, pregunta dice. Ah, ya, muy buena pregunta. No, claro que sí tiene que ver, Paola, tu pregunta. En breve, en este caso lo explico, ¿te parece? Ahorita llegamos ahí. Aún no lo comparto la pregunta. ¿Qué es la hematopoiesis? Pues es el proceso que permite la formación de elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas para la sangre. Pero cuando tú fuiste embrión, el lugar ideal era el saco vitelino. Cuando fuiste feto, bueno, parte de embrión y parte básicamente feto, fue tu hígado y algunos órganos linfáticos como el vaso, básicamente participan en la maduración. Ya a partir del quinto mes de embarazo, o sea, de la semana 20 en promedio hasta nuestra muerte, el principal órgano productor de elementos formes es la médula ósea roja. Médula ósea roja. Entonces, eso tiene que ver con la hematopoiesis. Un rato, Paola, ahí te respondo.
Recuerda que el tejido hematopoyético es un tejido especializado en la producción de los elementos formes de la sangre mediante la hematopoiesis. Otra vuelta mencionando, el principal órgano que contiene gran cantidad de células madres o mesenquimales formando elementos formes es la médula ósea roja. Recuerda que tenemos dos tipos de tejido hematopoyético. El tejido mieloide, que contiene la médula ósea roja, que se encuentra principalmente en huesos planos, también en huesos largos, pero principalmente en huesos planos. Tenemos a la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, que es una reserva de tejido hematopoyético. Y tenemos al tejido linfoide, formada por una red de fibras reticulares y macrófagos. Contienen, recuerda, principalmente linfocitos B y T. ¿Dónde encontramos tejido linfoide? En las amígdalas, las placas de Peyer, por ejemplo, en el intestino delgado, los ganglios linfáticos, el timo y el vaso. Recuerda, de estos 5 órganos linfoides, el más importante es el vaso, como principal reserva de linfocitos, el vaso. Vamos a responder a la pregunta de Paula. Paula me dice, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es que la médula ósea roja puede ser usada para tratar o curar a una persona con leucemia? Recuerda, mi estimada, que la médula ósea roja se encarga de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si yo reemplazo a esa médula ósea roja dañada por una nueva médula ósea roja sana, obviamente la médula ósea roja sana va a producir glóbulos blancos sanos, los cuales obviamente van a permitir reemplazar a esos glóbulos blancos dañados. Porque quieras o no, los glóbulos blancos tienen un tiempo de vida, igual que los glóbulos rojos o las plaquetas. Entonces, los glóbulos blancos irán muriendo o mediante quimioterapia se les irá matando. Mientras tanto, los glóbulos blancos de la nueva médula ósea roja irán generándose y reemplazando a las anómalas. ¿Será por eso o es por eso que una de las terapias más, digamos, conocidas para tratar la leucemia, por ejemplo, es el trasplante de médula ósea roja? Claro, tiene que ver también histocompatibilidad en el receptor. Por eso es común que el trasplante de médula ósea roja se haga entre hermanos consanguíneos, por ejemplo. Y esto pues va a permitir que sea mucho más compatible o aceptable esta nueva médula ósea roja en el receptor. Espero ya respondí a tu pregunta. A ver qué dice. Entonces, en el caso del cáncer del hígado o cualquier otro cáncer, si nosotros le ponemos un hígado sano a la persona que tiene cáncer de hígado, se puede curar. Eh, claro, por eso eh, existen el trasplante de hígado, el trasplante de páncreas, que son pues terapias para poder quizás tratar estos casos de cáncer. Pero también va a depender mucho, mi estimado Paula, del grado en el cual se encuentra el cáncer. Porque si de repente ya el cáncer está muy avanzado, está en grado 3 o grado 4, pues quizás ya así se haga este proceso, al contrario, se vuelve más invasivo y ya no tiene ningún efecto. Va a depender mucho del nivel en el momento del diagnóstico del problema cancerígeno. ¿Ok? Listo, sigamos avanzando. Entonces, hasta ahí, jóvenes, tenemos todo en relación al tejido sanguíneo. Vámonos a la separata, porque hay varias preguntas de tejido sanguíneo. A ver, todos me ayudan, por favor. Célula sanguínea con función de defensa. Vamos, ¿qué ponemos ahí como respuesta? A ver, me ayudan, por favor, me ayudan. Muy bien, en la número 1 es la respuesta la de verdad. Glóbulo blanco o leucocito, recuerda, leucocito. Muy bien. En la número 1 la clave es dedito. Ay, caramba. Perdón. Ahí estamos. Voy a poner todo esto en número 12, ¿ya? Un poquito más grande el texto para que se pueda ver. Ya está, muy bien. Vamos con la número 2. Es el órgano linfoide con mayor acumulación de linfocitos. Lo mencioné hace un momento. ¿Qué marcamos en la 2? A ver. Es el órgano linfoide con mayor acumulación de linfocitos. Muy bien, Paola. Excelente. Ojo, le hemos mencionado hace un momento. Recuerda que es el vaso, ¿ok? El vaso. Ahí está, muy bien. Ojo, todos ellos, sin excepción, muchachos, van a presentar
linfocitos en su estructura. Pero cuando hablamos de mayor acumulación, obviamente es el vaso. Básicamente hablamos de los linfocitos B. Básicamente linfocitos B. Las placas de Peyer son órganos, son tejidos, bueno, ¿cómo voy a colocar aquí? Es un tejido linfoide, es tejido linfoide ubicado en el intestino delgado, que contiene macrófagos que em, fagocitan antígenos de microorganismos, Obviamente brindan defensa. ¿Qué es el timo? Es un órgano linfoide donde maduran los linfocitos T. Los linfocitos T. ¿Ok? Recuerda que el vaso también en este caso es un órgano linfoide. A ver, vamos a colocar aquí. Es un órgano linfoide donde maduran los linfocitos B principalmente. Principalmente. No te preocupes, mi estimada Jackie. Esta resolución se compartirá con el grupo para que en este caso se los pueda compartir. ¿Ok? No se preocupen. Ahora, si quieren tomar pantallazo, ahí está. Pero no hay problema, esto se va a compartir. Para que tengan acceso también a las respuestas que se está comentando. ¿Ok? Allá, el de ayer. Muy bien, el de ayer. Sí, falta compartirles el de ayer. Sí, la verdad acabamos bastante tarde y ya el tiempo no me dio. Los que estamos trabajando en nuestro repasito de biología de los viernes. Sí, ahí lo tenemos a la mano. Todo en paquete lo voy a compartir. No se preocupen, ahí está listo. Obviamente no, con usted mismos lo hemos resuelto. También los voy a enviar ahí. Ay, ay. Ok, Juancito, muy bien. Nada, mucha rocha, Juancito. Ya está, muy bien. Vámonos por aquí. Órgano linfático donde ocurre la hemocateresis. Recuerda que la hemocateresis es la muerte de glóbulos de eritrocitos. ¿Cuál era ese órgano donde morían jóvenes los eritrocitos? A ver, ¿me ayudas por favor? Dijimos que era el hígado, ¿verdad? Pero había otro órgano también adicional al hígado. Muy bien, el vaso, excelente. Recuerda que en el vaso encontramos a las células de la pulpa roja, las cuales pues van a fagocitar a los glóbulos rojos. Bueno, creo que aquí la número 5 ya está bastante accesible, ya le hemos resuelto por arriba. Igual, recordemos, componente de la sangre que participa como células de defensa. Aquí está su otro nombre, serían los llamados, en este caso, muy bien, leucocitos. Ahí está, leucocitos. O glóbulos blancos. Recuerda, ya le hemos indicado, hay varios tipos de leucocitos. Ahora vamos por aquí. Ya. Estamos pidiendo la 3. La 3 todavía no lo hemos resuelto porque nos falta. Pues. No hemos hecho todavía parto circulatorio. Falta todavía esto mencionar. ¿Ok? Falta uno. Ya está. Vamos a ver. A ver, falta la 6 también. Falta la 6. Vamos con la 7. En la 7 dice, se encarga de la coagulación sanguínea. Vamos, ¿qué marcamos, chicos, en la número 7, por favor? A ver. Muy bien, en la 7 la respuesta son las plaquetas o trombocitos, ¿verdad? Muy bien. Aquí sería trombocitos o plaquetas. Ahí está. En el número 7 marcamos la D. Recuerda que ese proceso de coagulación también recibe el nombre de hemostasia. No lo olvides, hemostasia. Otro nombre alterno que podrían quizás usarse en una evaluación. Sigamos, sigamos. La 8 aún falta trabajar. A ver, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Porque estos son temas de los que vamos a trabajar recién. Y aquí está, ¿ve? Vamos. Pregunta 18. Dice, intervienen en la hemostasia, justo, ¿ve? Intervienen en la hemostasia. ¿Qué marcamos ahí? ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas, me ayudas? Pregunta 18. Intervienen en la hemostasia. Andan por ahí. ¿Qué pasó? A ver si me quedaron ya rígidos, duros. Ok, tenemos ahí a las llamadas plaquetas, claro. No olvides que el plasma es el componente más abundante en este caso de la sangre, el plasma. ¿Y qué es la linfa? Recuerda, la linfa es un líquido, carambas, eh,
Es un líquido circulante que contiene plasma, y linfocitos. O sea, no presenta el glóbulo rojo ni plaquetas, porque si no sería sangre. O sea, la linfa se parece mucho a la sangre, solo que no tiene glóbulos rojos ni plaquetas. Y recuerda, ella es depositada en la sangre. Y es importante que exista linfa, porque la linfa ayuda a recomponer ese volumen de líquido que la sangre necesita. O sea, si no hubiera linfa en nuestro cuerpo, tendríamos menos sangre en nuestro cuerpo. Así que la linfa ayuda a restituir de repente pérdida de líquidos de la sangre por alguna situación. ¿Ok? Ya está. Sigamos. Creo que lo demás tiene que ver ya con aparato circulatorio. Ahí está, 25. Produce linfocitos que elimina bacterias y sustancias extrañas en la linfa. Produce linfocitos que elimina bacterias y sustancias extrañas en la linfa. Recuerda, es uno de los principales, es el principal órgano que genera linfocitos, almacena linfocitos, recuerda, para su maduración. Ya le hemos mencionado si aumenta la respuesta. No. Se produce linfocitos maduros. Recuerda, le hemos mencionado si aumento, principal órgano linfoide. Ahora que marcamos la E, muy bien, el vaso. Cuando decimos que elimina bacterias y material extraño, obviamente nos estamos refiriendo a los linfocitos B. ¿Ok? Nos estamos refiriendo a los linfocitos B. Porque si no, habría también doble respuesta. De repente marcaríamos timo, pero no, acá hablamos de los linfocitos B para este enunciado. ¿Ok? Tengan cuidado, por favor. Muy bien, ahí guardamos este dato y entramos ahora sí con todo al segundo caso. Dejamos de lado tejido sanguíneo y entramos a aparato circulatorio, algo así rápido y veloz. A ver, no olvides tu mejor elección. Recuerda que A ver, Juan Gálvez, ¿qué son los ganglios? Los ganglios son órganos también, los ganglios linfáticos, porque hay ganglios nerviosos y ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estaciones de relevo por donde pasa la linfa. Obviamente también son órganos linfoides, porque en los ganglios linfáticos también van a haber linfocitos. Y curiosamente, cuando una persona tiene problemas cancerígenos, este, los ganglios suelen estar inflamados, porque obviamente por ahí suelen a veces trasladarse con mucha rapidez glóbulos blancos dañados o también células anómalas durante una metástasis. ¿Ok? Entonces los ganglios linfáticos son, pues, insisto, centros de relevo por donde pasa la linfa y también pues contiene linfocitos en su interior. Así que los ganglios linfáticos, en este caso el timo, el vaso, las placas de Peyer, las amígdalas, son variedades de órganos con tejido linfoide. No creo, Paola, no creo. Yo considero que la operación más riesgosa debe ser un trasplante una operación en el páncreas, por ejemplo. O de repente, por ahí puede ser quizás a los riñones. Es un poco más riesgoso porque el corazón está casi en la superficie, se rompe la costilla y se aborda directamente el corazón. O de repente se hace pues de manera laparoscópica la operación al corazón. No es tan complejo como realmente el páncreas o los riñones. ¿Ok? Listo. Bueno, va a depender también, pues, qué se quiere operar, ¿no? De repente, se tiene que corregir las cuerdas tendinosas que están en las válvulas, o de repente corregir algún daño, alguna capa del corazón, seguramente es muy, pero muy compleja. Recuerda que tenemos al aparato cardiovascular o circulatorio. Recuerda que el aparato cardiovascular, al igual que el tejido sanguíneo, también se origina del mesodermo. Si hablamos de aparato cardiovascular, obviamente aquí nos indican cuáles son sus componentes. Hablamos del corazón y hablamos de los vasos sanguíneos. Recuerda que el corazón y los vasos sanguíneos son los órganos que van a componer el aparato circulatorio y también por ende la sangre. El páncreas me parece, Paola. Recuerda que, como te comentaba, en el aparato cardiovascular vamos a encontrar tres componentes. El corazón, que es el órgano que recibe y bombea la sangre, los vasos sanguíneos, que son de tres tipos: arterias, venas y capilares, quienes conducen la sangre o el fluido circulante,
y obviamente el fluido circulante o sangre que ya hemos comentado hace un momento. Si te das cuenta, fíjate la imagen. Esta imagen ayuda muchísimo para que tú puedas entender lo que está después. Fíjate, la sangre está llegando al corazón por estos vasos sanguíneos. ¿Ve? Fíjate, estos vasos sanguíneos están trayendo la sangre al corazón. Estos vasos sanguíneos que traen sangre al corazón se llaman venas. Y recuerda que la sangre está llegando, ¿ve?, a la parte superior del corazón, no a la inferior. Esta parte superior se llaman aurículas. Allá, entonces, las venas traen sangre a las aurículas. Obviamente, sangre de dos tipos: sangre venosa o hipoxigenada y sangre arterial o oxigenada. Entonces, al lado derecho llega sangre hipoxigenada y al lado izquierdo sangre oxigenada. Entonces, no olvidar, muchachos, que las venas traen sangre al corazón a las aurículas. Un momentito, Paula. Una vez que la sangre se encuentra en las aurículas, fíjate, la sangre no se bombea de las aurículas, sino que la sangre debe pasar a los ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, para que cuando los ventrículos se contraigan, estas válvulas se abran y la sangre salga por estas estructuras. Estas dos jóvenes se llaman arterias. Ah, ya, profe. Entonces, mientras que las venas traen sangre al corazón, las arterias expulsan, sacan, evacúan la sangre del corazón. ¿A dónde van las venas? A las aurículas. ¿De dónde salen las arterias? De los ventrículos. ¿Quiénes se bombean quiénes se contraen para bombear la sangre? Los ventrículos. Por eso fíjate en esta parte. Fíjate en esta parte. Esto que está acá se llama miocardio, que es la capa contráctil del corazón. ¿Ve? Este es miocardio. Fíjate. Miocardio. Miocardio. Si te das cuenta, la mayor cantidad de miocardio o el grosor de miocardio es mayor en los ventrículos que en las aurículas. ¿Y por qué, profe? Porque los ventrículos tienen que contraerse y bombear la sangre a nuestro cuerpo. Entonces voy a repetir una vez más. Las venas traen sangre al corazón proveniente del cuerpo o de repente a los pulmones, porque recuerda que en los pulmones ocurre la hematosis y se oxigena la sangre. Al lado derecho de la aurícula derecha, recuerda, ya llega sangre hipoxigenada y a la aurícula izquierda sangre oxigenada. Esta sangre de las aurículas pasan rápidamente a los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, al abrirse estas válvulas. Cuando los ventrículos ahora llenos se contraen, la sangre sale de los ventrículos por las arterias al abrirse esas válvulas. Entonces, como los ventrículos son quienes se contraen para bombear la sangre fuera del corazón, son los que deben de ser más gruesos, deben tener más musculatura. Y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, el que tiene más músculo es el izquierdo, porque el ventrículo izquierdo bombea la sangre a todo tu cuerpo. Recuerda, estas son venas y estas dos son arterias. Cada una de estas venas tiene un nombre, al igual que las arterias. A ver, eh, voy a responder a Paola y luego te pregunto. A ver, ¿qué dice por aquí? Hay veces donde cómo nos llenan de mucha sangre. No sé cómo decir. No sé cómo decir. Hay veces donde como que nos llenan de mucha sangre. Mm, tampoco entendí bien tu pregunta. Ahora vamos por aquí. Profe, dice, cuando uno tiene paro cardíaco, ¿por qué ya no se bombea sangre? Ah, pues obviamente es obvio, ¿no? Si hay un paro cardíaco, eh, el... hay un dato importante, hija. Sucede, mi estimada Paula, me adelanto un poco, el corazón origina su propia contracción, porque en la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal o marcapaso. Entonces, cuando hay un paro cardíaco, ese marcapaso obviamente deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, ya no se originan latidos, es decir, contracción en el corazón. Entonces, como dice Gonzalo, al no contraerse, pues la sangre ya no puede ser bombeada del corazón. Y de hecho, pues que eso genera muerte de los tejidos a donde debe llegar la sangre. Por eso es que cuando una persona muere,
De hecho, que el paro cardíaco es uno de los signos propios de la muerte como tal. Entonces, y claro, iba a fallecer. Algo muy importante, muchachos. No es lo mismo decir infarto del corazón que paro cardíaco. Dicho de otra manera, está mal decir esa persona se murió por un paro cardíaco. Nadie se muere por un paro cardíaco. Todos al morir vamos a tener un paro cardíaco. No sé si me entienden la forma de hablarlo. Lo que sí puede causar la muerte de una persona es un infarto al miocardio. ¿Se entendió lo que mencioné o no? No se comprendió. Ahí avíseme, por favor. Que, exacto, podría ser eso, correcto, Gonzalo. Entonces, lo que me mencionó Paola es que el infarto es una enfermedad. El infarto es una enfermedad que podría conllevar a la muerte de una persona y cuya característica de esa muerte, por ejemplo, es el paro cardíaco. Una persona puede tener cáncer. Cuando la persona muere de cáncer, uno de sus rasgos es que haya un paro cardíaco. Una persona puede morir avaliada. Una razón, una característica de esa muerte, obviamente, sería el paro cardíaco. Creo que ahora sí está más clara la idea. Entonces, no está bien decir X persona murió por un paro cardíaco. No es por, es parte del proceso del paro cardíaco. Otra causa de verse su muerte. Porque si una persona muere por paro cardíaco, pues ¿para qué sirve una necropsia a una persona? Porque todos murieron con un paro cardíaco. No, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la razón de muerte por eso la necesidad de una necropsia. ¿A qué es el soplo cardíaco? Ahí lo voy a explicar en breve, Juan Galvez. No te preocupes. Ya, ahora, a ver. Ya, en breve respondo a Paola eso. Ya, ok. Entonces, bastante no quedó claro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un paro y un infarto? El paro es el detenimiento de la contracción del corazón porque el marcapaso cardíaco ya no funciona. Ya no funciona. El infarto cardíaco es la muerte progresiva de las células cardíacas por la falta de una correcta irrigación. Hay una arteria que se llama arteria coronaria y cuando la arteria coronaria no irriga bien al miocardio, que es la capa contráctil, estos miocitos van muriendo y eso puede causar un infarto. Pero eso se puede revertir. Una operación, tratamiento médico o de repente se usan los desfibriladores para poder estimular a ese corazón y salvarlos pues, de la muerte. ¿Ok? A ver, por aquí creo que hay un comentario. Uh, no, pues no, Gonzalo, nadie muere como consecuencia de un paro cardíaco. Insisto, el paro cardíaco es parte de la muerte misma en este caso. No, no, Paula, al contrario. Si tú has tenido un infarto o un infarto y sigues viva, pues es imposible, ¿cómo te dar un paro, no? Si no estarías muerta en este caso. O sea, los infartos podrían ser reversibles con una atención oportuna del médico o un diagnóstico oportuno. Insisto, el paro es parte de la muerte misma como tal. Y la parte de respiración y otros eventos más. ¿Ok? Listo. No hay que demorarnos con ese término. Es de bien que busquen la información. Listo, muy bien. Avanzamos. Recuerda que el corazón, bueno, es uno de los primeros órganos que se forma durante el periodo embrionario. Ya desde la cuarta semana del embarazo, el corazón empieza a latir. Es un órgano, es uno de los primeros en generarse. Recuerda que el corazón es un órgano básicamente muscular. Se encuentra ubicado en el mediastino medio inferior entre ambos pulmones. O sea, el corazón no está en tu tórax. O sea, no está bien decir que mi corazón está en el tórax, porque el tórax es una gran cavidad. Ese lugar específico donde está tu corazón es el mediastino medio inferior. ¿Y dónde está el mediastino medio inferior? Está entre tus dos pulmones. Recuerda que el corazón va de derecha a izquierda. Será por eso pues que el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho, porque el corazón le quita espacio, en este caso, al pulmón izquierdo. No, no, Paula, el corazón no es el más importante. Todos son importantes. Es como una empresa. Nadie es menos importante. Claro, quizás uno tiene más funciones, pero todos son importantes en el proceso. A ver, dice Jefferson, ¿cómo mantiene el corazón funcional durante el transporte para una operación? Pues los vasos sanguíneos se conectan a un corazón artificial y a ese corazón artificial funciona como un corazón transportando la sangre.
hasta que se haga el trasplante pues, del corazón. Pero en sí el corazón es como un motorcito, es una bomba que recibe e impele sangre. Quizás lo más importante en el corazón en sí no es el corazón, Paola, sino es un marcapaso. Por eso cuando hay personas que tienen problemas de infartos o de repente tienen riesgo de que el corazón tenga algún tipo de trastorno en su contracción, le colocan en este caso un marcapaso artificial. Entonces el corazón literalmente funciona gracias al marcapaso. ¿Ok? Así es. Muy bien. Yo te podría decir, si el corazón, si el cerebro está mal, bueno, perdón, si el bulbo raquídeo no funciona, igual te da un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. O sea, quieras o no, el corazón también depende de otros para que él trabaje bien. El trasplante de corazón del cerdo humano fue posible eh, porque el corazón del cerdo, bueno, no tengo información, no sé si alguien te ha comentado de ello, pero no tengo información de que a un humano se le haya colocado corazón de cerdo. Lo que sí sé es que se puede colocar tejido de piel de cerdo en humano. Ya, pero imaginemos que que trasplanta corazón de cerdo a un humano. Es posible porque el cerdo es un mamífero como tú. Y el corazón del cerdo tiene dos ventrículos, dos aurículos, tiene arterias, venas, tal cual tú lo presentas. O sea, no tiene ninguna diferencia. Es más, el tamaño del corazón del cerdo es muy parecido al tamaño del corazón del humano. De repente por eso, si es que ocurre, Juan. Ahora, si te han dicho eso, quizás solamente por causarte asombro, no lo sé, no tengo registro de que eso haya ocurrido. Pero si ocurriera es por lo que te comenté. ¿Ok? Bueno, podría ser. Muy bien, sigamos. Oh, vale, vale. Mira, entonces de hecho que de repente si la BBC lo ha publicado, debe de ser bastante correcta esa información. Pero ahí te comento, el corazón del cerdo es muy parecido al del humano. Por eso, por ejemplo, cuando uno tiene alumnos, cuando yo dicto en colegios, ¿no? A veces cuando yo a mis chicos hacíamos la clase presenciales y teníamos que hacer los talleres, les decía, oye, tienen que tenerme corazón de cerdo, corazón de cordero. Y lo disecábamos, lo abríamos y veíamos que las partes que presentan son idénticas, tal cual tiene nuestro corazón. ¿Ok? Sigamos. Vamos por acá. Recuerda que el corazón se divide en tres capas, o tiene tres capas. El endocardio, que es la capa más interna, formada por tejido epitelial. El miocardio, que hablé bastante hace buen rato, que es la capa media, es la más gruesa y contráctil, es la parte comestible también. Cuando tú comes tus ricos anticuchos, lo que comes es miocardio, la parte más gruesa, carnosa del corazón. O sea, la carne del corazón es el miocardio. Y el epicardio o la capa externa. Oye, hablando de anticucho, hace buen tiempo que no como anticucho, ¿eh? Vamos a ver. Recuerda que el corazón está recubierto, imagínense un anticuchito este rato ahí con su papitas, ¿no? Sancochado, su ajicito, su chicha morada, ¿no? Más su choclito ahí. Ya está. Recuerda que el corazón se encuentra cubierto o protegido por una capa fibrosa, una capa fibrosa de tejido conectivo denso, llamado pericardio. Pericardio, ¿ok? Vamos a ver esa imagen. Acá tenemos el corazón, ahí está, ¿ve? Las grandes arterias salen del corazón. Te dije que las arterias salen del corazón, las venas van al corazón, y este es el pericardio. Este es el pericardio. Obviamente va a haber un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El pericardio seroso se encuentra ubicado pegado al corazón y el fibroso es el que está pegado al tórax, a las costillas, al esternón. Entonces, el pericardio es la envoltura del corazón. Recuerda que el corazón va a tener tres capas. Endocardio, que es la capa interna, formado por tejido epitelial, miocardio, tejido muscular, epicardio, tejido conectivo. Y acá recuerda, entre estas capas hay cavidad, hay líquido, líquido que cuando el corazón se contrae, evita pues que el corazón, por decir así, se raspe o tenga fricción y se dañen las fibras musculares. Hay un líquido pericárdico, en este caso entre el pericardio y el epicardio. Claro, es grasa, sí, hay grasa alrededor del corazón. De hecho, que hay que evitar que haya gran cantidad de grasa, porque esa grasa evitaría que el corazón pueda contraerse y puede también causar problemas durante su bombeo. Sigamos. ¿Qué es lo que vemos por fuera del corazón? Recuerda que por fuera del corazón vamos en este caso a encontrar, por ejemplo, la salida de las grandes arterias. Esta arteria se llama arteria aorta, esta arteria pulmonar. La llegada de las grandes venas, estas son las venas cavas.
Y por acá están entrando las venas pulmonares. Ah, ya, profe. Entonces, cuando usted decía que a la aurícula derecha le llega sangre hipoxigenada, esas venas que traen la sangre hipoxigenada son las venas cavas. Cuando usted mencionaba que a la aurícula izquierda le llegaba sangre oxigenada, esas venas eran las venas pulmonares. Cuando usted menciona que del ventrículo derecho sale sangre hipoxigenada, esa sangre sale por la arteria pulmonar y la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. ¿Qué más vemos por fuera? Vemos a la arteria coronaria. ¿Ve? Esta es la arteria coronaria, la arteria que irriga el corazón, que nutre al miocardio del corazón. Entonces, un bloqueo de la arteria coronaria por excesivo colesterol o grasa u otro componente podría causar un infarto agudo del miocardio. Recuerda que las estructuras superiores son las aurículas, contenida por unas membranas llamadas orejuelas, y la parte inferior contiene a los ventrículos. Recuerda, hay dos aurículas y dos ventrículos. Ya, este cuadro, importante que tú lo manejes, ¿ah? Recuerda que aurícula derecha e izquierda son superiores, ventrículos derecha e izquierda son inferiores. Recuerda que los músculos de las aurículas son más delgados, te mencioné hace un momento. Este miocardio forma músculos pectíneos. En cambio, la musculatura de los ventrículos es más grueso, músculos papilares. Recuerda que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿te acuerdas? Había unas válvulas, se llama válvula tricúspide. Así que cuando la válvula tricúspide se abre, la sangre hipoxigenada pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. La válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es la válvula mitral o bicúspide. Mitral o bicúspide. Recuerda que a la aurícula derecha llegan las venas cava superior e inferior, además del seno venoso coronario, por ejemplo. A la aurícula izquierda le llegan las venas pulmonares con sangre oxigenada. Recuerda que de los ventrículos salen las arterias. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. No olvidar que entre las aurículas no hay comunicación. Hay una separación entre las aurículas, llamado septum interauricular o fosa oval. Y recuerda que entre los ventrículos también hay un tabique, llamado tabique interventricular. Entonces la sangre se comunica entre la aurícula y ventrículo del mismo lado, no entre aurículas ni entre ventrículos. Porque si hubiera cavidades o huecos entre las aurículas o ventrículos, la sangre se mezclaría. Y eso generaría, por ejemplo, la llamada cianosis. La llamada cianosis. ¿Y qué es la cianosis? Es cuando las personas tienen la sangre azulada. La boca, las uñas se vuelven muy azuladas porque hay mezcla de sangre, en este caso, entre alguna cavidad de nuestro corazón. Y generalmente eso se da pues por malformaciones cardíacas o alteraciones en la anatomía del corazón, como por ejemplo la famosa tetralogía de Fallot. Fíjate acá está, ¿eh? Entonces no olvides, campeón, campeona, mejor aquí, no olvides entonces que la vena cava superior y la vena cava inferior traen sangre hipoxigenada a la aurícula derecha. Recuerda en este caso que la aurícula derecha se contrae, haciendo que la válvula tricúspide se abra y la sangre hipoxigenada pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae, se abren las válvulas sigmoideas o semilunares y la sangre sale por la arteria pulmonar a tus pulmones, hipoxigenada, para oxigenarse, en este caso en el pulmón. Una vez la sangre se ha oxigenado en el pulmón, la sangre regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se contrae, permitiendo que la válvula mitral o bicúspide se aperture. Ahora la sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se contrae y la válvula sigmoidea aórtica o semilunar aórtica se abre y la sangre sale por la arteria aorta a todo tu cuerpo. Entonces no olvides, mi estimado estudiante, que el lado derecho del corazón siempre presenta sangre hipoxigenada y la sangre del lado izquierdo presenta sangre oxigenada. Insisto, las venas van al corazón y las arterias salen del corazón. Recuerda en este caso, acá está, esta es la válvula tricúspide entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Esta es la válvula bicúspide entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esta es la válvula sigmoidea aórtica que saca la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo.
Y esta es la válvula sigmoidea pulmonar que saca la sangre hipoxigenada del ventrículo derecho. Para que no hay unas preguntas, vamos a ver. Ah, ya, claro, no hay, obviamente la sangre, bueno, se pone cianótica o morada, porque obviamente ese es el color que adopta la sangre por exceso de CO2. O sea, el exceso de CO2 genera esa coloración en nuestra sangre. Y eso obviamente implicaría que las células no están nutriéndose adecuadamente. Y si tú dejas quizás más de un día totalmente apretado ese dedo, esa parte del dedo acabará pudriéndose, dañándose, necrosándose. Y tienen que amputarte el dedo en este caso. Pues, ¿no? Ya, ok, muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Uy, el tiempo nos va a ganar. A ver. Claro, porque obviamente, exacto, debido, no tan, no, claro, no es tanto por cianosis, sino es porque obviamente al ahogarse, ya la persona está muerta, pues, ¿no? Y no hay, pues, este proceso de intercambio gaseoso en los pulmones. Así es que la sangre queda, pues, llena de CO2. Y eso genera esa coloración en nuestra piel. Recuerda que existen tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Recuerda que las arterias presentan mayor masa muscular, por eso es que pueden llevar la sangre con mucha velocidad. Las venas presentan mayor capa adventicia, por eso las venas se dilatan. Recuerda que por cada arteria hay dos venas, entonces la mayor cantidad de sangre se encuentra en las venas que en las arterias. Pero los capilares son los vasos sanguíneos más abundantes, pero son muy pequeñitos y permiten la comunicación entre arterias y venas. ¿Dónde están los capilares? En los tejidos. Insisto, los capilares se encuentran en los tejidos, permitiendo el intercambio de sangre entre arterias y venas. Profe, pero ¿acaso no, la sangre no se está mezclando en los capilares y eso no genera cianosis? Es que obviamente la luz de las vasos capilares es muy pequeña. O sea, literalmente la mezcla de sangre no es significativa y no es dañina para el hombre. Ah, ¿por qué las venas son azules? Ah, porque justamente por las venas está circulando, Paola, sangre hipoxigenada. O sea, tiene más CO2 que oxígeno. Te dije hace rato. La sangre, cuando tiene más CO2, adopta esa coloración azulada. Pero ojo, no es que la sangre sea azul, sino que esa es la coloración que se aprecia en contraste con la piel. Es como un reflejo, puede ser, como una trasluz que se da esa coloración, porque la sangre sigue siendo roja. O si no, en este caso ahorita córtate el dedo y la sangre, te vas a cortar una vena y lo que sale es sangre roja, no es sangre azul, sino que adopta esa coloración. O sea, pero no es que la sangre sea azul o el azul de la sangre roja y punto, sino que la sangre en las venas tiene más CO2 y es más oscura. La sangre en las arterias tiene más oxígeno y es más al rojo vivo en este caso. Ah, va a depender mucho, uno puede ser de la capacidad física. Tú has visto que las personas que practican mucho deporte, hacen fisiculturismo, sus venas se notan muy marcadas, porque sus músculos se engrosan y los músculos empujan a las venas contra la piel. O de repente eres extremadamente delgado y las venas, pues obviamente se van a notar con mucha más facilidad. Y si no se notan es porque realmente estás gordito, ¿no? Las personas gorditas, como hay mucha grasa, las venas no suelen ser tan notorias. Y a veces es mucho más complejo en ellas, por ejemplo, colocarle de repente un equipo de venoclisis, o sea, digamos, bueno, cuando se busca la vena, ¿no? Para poder colocar algún tipo de medicación. Ah, mira, en las mías también. Y cuando hace calor, se nota más nuestras venas, ¿se han dado cuenta? Porque el calor dilata, pues, a los vasos sanguíneos y eso genera, pues, que se noten con mayor facilidad. Listo. Aquí, chicos, tenemos un cuadro comparativo entre justamente las arterias y las venas. Recuerden que las arterias suelen transportar sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. Pregunta fija de examen, ¿no? Bueno, muy, muy clásica. Porque la arteria pulmonar, recuerda, va del corazón al pulmón llevando sangre hipoxigenada. Recuerda que las arterias tienen una ubicación profunda. Recuerda que su pared es más gruesa, la pared muscular es más gruesa y lleva mayor presión de sangre. Recuerda que las arterias tienen válvulas solo en su inicio, llamado válvulas sismoideas. La que está en la aurícula, en el ventrículo izquierdo, sismoidea aórtica, y la que está en el ventrículo derecho, sismoidea pulmonar. Recuerda que las arterias se ramifican al salir del corazón.
Las arterias se ramifican, son divergentes, se abren. Las venas, recuerdan, llevan sangre al corazón y suelen llevar sangre hipoxigenada, como las venas cavas, excepto las venas pulmonares, porque ellas son las únicas venas que traen sangre oxigenada al corazón. Recuerda que las venas son superficiales, por eso son notorias en la piel también. Y recuerden que su pared muscular es muy delgada. Lo que tiene más grueso es su capa adventicia, por eso las venas son más dilatables. Recuerda que las venas tienen válvulas en todo su trayecto para devolver la sangre al corazón. Y a veces cuando estas válvulas se dañan o hay un pobre retorno sanguíneo, a la persona le da varices. Y cuando la arteria se engrosa demasiado por problemas de exceso de grasas o problemas genéticos, se causa la llamada aneurisma. El aneurisma es una enfermedad que genera inflamación en la arteria o se caracteriza por la inflamación en las arterias. Y las varices se caracteriza por la inflamación de las venas. Recuerda que las venas se van uniendo para formar grandes venas e ir al corazón. Recuerda que las venas son más abundantes que las arterias. Es por ello que cuando se extrae sangre de una persona, la sangre se saca de la vena, porque es más superficial, porque es más delgada y es más numerosa. Hay más sangre en ella. Y recuerda que entre arterias y venas se encuentran los llamados capilares, punto de intercambio de sangre. No olvidemos, muchachos, que hay dos tipos de circulaciones. La circulación menor o pulmonar, que permite que la sangre vaya del corazón al pulmón para oxigenarse, mediante la llamada hematosis. Repito, la circulación menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho, bombeando la sangre hipoxigenada al pulmón, para que ahora la sangre vuelva oxigenada al corazón. Esto es circulación menor o pulmonar. Insisto, ¿para qué sirve? Para oxigenar la sangre. En cambio, la circulación mayor o sistémica se inicia en el ventrículo izquierdo y permite bombear la sangre oxigenada a cualquier parte de tu cuerpo. Entonces, si me dicen, ¿en qué circulación se oxigena el corazón? Mayor. ¿En qué circulación se oxigena el pulmón? Mayor. ¿En qué circulación se oxigena mi testículo? Mayor. ¿En qué circulación se oxigena mi cerebro? Mayor. Entonces, cualquier parte de tu uña se va a oxigenar en la circulación mayor. Pero te dicen, ¿en qué circulación la sangre? Solamente la sangre se va a oxigenar en la menor. Ojo, acá mucha gente cae. Como acá dice menor o pulmonar, tú le preguntas al distraído, aquel que va a ingresar de aquí en años, de repente ya cuando Perú vaya al Mundial 2026, y dice, no, el pulmón se oxigena en la circulación menor y el cuerpo en la mayor. No, cualquier parte del cuerpo se oxigena siempre en la circulación mayor o sistémica. Y luego la sangre ahora vuelve al corazón hipoxigenada. Entonces, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, perdón, y acaba en la aurícula derecha. Comienza con sangre oxigenada y acaba con sangre hipoxigenada. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho y acaba en la aurícula izquierda. Comienza con sangre hipoxigenada y acaba con sangre oxigenada. Circulación menor y circulación mayor. Como dice mi hija, te explico ¿cómo dice mi hija cuando algo no le entiendo? Te explico con dibujitos de cómo que me dice. Acá tenemos algo para que tú entiendas ya. Ya con esto espero que quede claro. Ahí está con manzanitas, ahí está eso con manzanitas. Esa es la palabra. En este caso recuerda que la circulación menor o pulmonar, ¿cuál es su destino? Los pulmones. ¿Para qué? Para oxigenar la sangre. ¿Dónde se inicia? En el ventrículo derecho. ¿Quién lleva esa sangre hipoxigenada? La arteria pulmonar, la única arteria que lleva sangre hipoxigenada. ¿Dónde acaba la circulación menor? En la aurícula izquierda, por las venas pulmonares. ¿Y qué tipo de sangre llega a la aurícula izquierda? Sangre oxigenada. ¿Dónde comienza la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿A dónde se va? A todo tu cuerpo. ¿Llevando qué? Sangre oxigenada. ¿Y quién lleva esa sangre oxigenada? La arteria aorta y todas sus ramas. ¿Dónde acaba la circulación mayor? En la aurícula derecha. ¿Y qué tipo de sangre va a la aurícula derecha? Sangre hipoxigenada. ¿Cuál es ese vaso sanguíneo por excelencia que lleva sangre hipoxigenada a la aurícula derecha? Las venas cavas, tanto la superior como la inferior. Y el seno venoso coronario lleva la sangre sin oxígeno del mismo corazón a la aurícula derecha. ¿Ok? Listo.
Obviamente, para que todo lo antes mencionado ocurra, el corazón tiene que tener un proceso fisiológico llamado ciclo cardíaco. Recuerda que el llamado ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos eléctricos, como el que vamos a ver, mecánicos y sonoros que se dan durante un latido cardíaco. Hasta la separata nos piden hasta evento eléctrico. Recuerda que los eventos eléctricos hacen mención al sistema nodal. Esto de acá se llama sistema nodal. El sistema nodal es un conjunto de fibras nerviosas que van a permitir originar la contracción del corazón, distribuirlas y favorecer la contracción de los ventrículos. ¿Cómo se llama el primer componente que inicia la contracción del corazón? Se llama nodo sinusal, nodo sinoauricular o marcapaso 1 o nodo de Key-Flack. Estas fibras, estas descargas eléctricas pasan por los haces internodales. Luego los haces internodales llevan esas descargas eléctricas al nodo auriculoventricular o marcapaso 2 o el nodo de Hashoff-Tawara. Este nodo auriculoventricular se encarga de retrasar la descarga, o sea, disminuir la descarga para que la descarga ideal, solamente necesaria, se dirija a los ventrículos. ¿Qué pasaría si la misma descarga del nodo sinusal pasa a los ventrículos? Estos se desgarran, porque es como que tú le colocarías 220 voltios a tu celular como descarga eléctrica. Tu celular acaba achicharrado. Entonces, es importante que las descargas que el nodo sinusal genera, el nodo auriculoventricular los retrase, los regule, distribuya solamente lo necesario. Estas descargas eléctricas pasan por el haz de His, que atraviesa el tabique interventricular, y luego las fibras de Purkinje permiten distribuir estas descargas a los ventrículos, favoreciendo que tus ventrículos se contraigan. Todos esos jóvenes se llama sistema nodal. Repito, ¿qué es el sistema nodal? Son estructuras especializadas en el origen de las descargas eléctricas para iniciar la contracción del corazón, favoreciendo su distribución y finalmente favoreciendo la contracción de los ventrículos. ¿Quiénes componen el nodo sinusal? Perdón, el sistema nodal. El nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular o marcapaso 2, recuerda que él era marcapaso 1, el haz de His y las fibras de Purkinje. Suelen preguntarte en admisión nodo sinusal, porque es quien inicia la contracción del corazón. Recuerda, ubicado en la aurícula derecha. Te pueden preguntar del nodo auriculoventricular, porque es el nodo que regula la descarga, retrasa la transmisión del impulso nervioso. Y las fibras de Purkinje, porque son las que van a distribuir las descargas a los ventrículos y estos puedan contraerse. Bien, con esa información, gente, nos quedan 10 minutos. Vamos con todo a las preguntas. A ver. Vamos del último hacia el final para ganar tiempo. La circulación sistémica, recuerda, es llamada también mayor. Y recuerda que ella se inicia en el ventrículo izquierdo y acaba en la aurícula derecha. ¿Ok? No lo olvides. Recuerda, esto se inicia a través de la arteria aorta. A través de la arteria aorta. Y acaba en la aurícula derecha a través de las venas cavas. ¿Ok? De las venas cavas. No lo olvides. Entonces vamos a ponerlo mejor así para que cuando tú lo recibas se vea ordenado, porque si no se ve muy junto todo. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. La estructura conocida como se continúa con el haz de His sería el nodo auriculoventricular. O sea, te está preguntando quién está antes del haz de His. Recuerda, sería el nodo auriculoventricular o recuerda llamada también marcapaso 2. ¿Y qué hacía este marcapaso 2? Recuerda, retrasa o regula, por decir así, regula las descargas las descargas eléctricas, las descargas eléctricas que deben ir a los ventrículos. Retrasa la conducción del impulso nervioso. Son válvulas que evitan el regreso de la sangre durante la contracción isovolumétrica. Durante la contracción isovolumétrica, ambos ventrículos se van en este caso a contraer con la sangre llena en su interior. Esas válvulas que evitan el regreso, jóvenes, son las válvulas auriculoventriculares.
O sea, me refiero tanto a la tricúspide, o sea, en este caso sería a la válvula tricúspide, tricúspide y bicúspide. Porque si esas válvulas jóvenes no se cierran, la sangre volvería a los ventrículos, a las aurículas, perdón. Y eso obviamente generaría pues, vamos a ver aquí, generaría que la sangre haga un reflujo de los ventrículos a las aurículas. Entonces, durante la contracción isovolumétrica, estas válvulas tienen que cerrarse, las aurículo-ventriculares. Vamos por aquí. La circulación menor, recuerda, llamada también pulmonar, ¿dónde se inicia? En el ventrículo derecho. Y recuerda, acaba en la aurícula izquierda. ¿Ok? Recuerda, a través de la arteria pulmonar, y esta carambas, a través de las venas pulmonares. Recuerda, comienza con sangre hipoxigenada y acaba con sangre oxigenada. Parte del sistema anal que se encarga de retardar ligeramente para que primero ocurra la contracción auricular, y lo dije hace rato. ¿Quién retardaba esa conducción eléctrica? Recuerda, es el nodo aurículo ventricular. Ahí está. Los fenómenos mecánicos de sístole y diástole, o sea, de la contracción del corazón, ¿quién lo realiza? El miocardio. Porque recuerda, es la capa gruesa, es la capa más gruesa y contráctil. Es que el mecanismo de contracción del corazón implica sístole. Recuerda, la sístole implica la contracción y la eyección, o sea, la evacuación de sangre. Y recuerda que la diástole implica la relajación y el llenado de los ventrículos. Entonces, en todo ese evento, ¿quién está participando? En este caso está participando el llamado miocardio. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ponerle esto con otro colorcito para que lo puedas tú distinguir cuando se te comparta esta información. Ahí está. Listo. Pregunta 17. Del ventrículo izquierdo sale el vaso llamado arteria aorta. Recuerda que la arteria aorta sale en este caso, perdón, sale del ventrículo izquierdo. Es el marcapaso principal que desencadena el latido cardíaco. O sea, quien inicia el latido cardíaco. Recuerda, es el marcapaso 1. Y eso se llama nodo sinusal. ¿Ok? El nodo sinusal. Recuerda, llamada también sino auricular o marcapaso 1. Recuerda, se ubica en la aurícula derecha. Ahí está. No lo olvides, ¿eh? Es el marcapaso principal del corazón que desencadena el latido cardíaco. Otra vez nuevamente. Sería el nodo sinusal. Le preguntas muy parecidas. Ya está. Un vaso sanguíneo que llega a la aurícula derecha. Recuerda, a las aurículas llegan venas. Así que nunca marcaré esa arteria, ¿verdad? Esa vena, recuerda, sería la vena cava inferior. Ahí está, muy bien. La vena cava inferior y la superior en este caso. Pregunta 13. La circulación sistémica o mayor, recuerda, o mayor, ya lo apunté al final, abajo lo apunté. Se inicia en el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. ¿Recuerdas que lo apunté eso al final, verdad? La arteria aorta. Recuerda que la arteria aorta luego se ramifica. Recuerda, ella transporta sangre oxigenada. ¿Ok? No lo olvides, ¿eh? Transporta sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. Tiene la pared muscular cardíaca más gruesa del corazón. Lo dije hace rato. Recuerda que la capa muscular cardíaca más gruesa es aquella que bombea la sangre a todo tu cuerpo. ¿Y esa cámara cardíaca cuál es? Es el ventrículo izquierdo. Porque recuerda, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Ventrículo izquierdo. Estructura que determina la frecuencia cardíaca. O sea, ¿quién está iniciando ese proceso de contracción? El nodo sinusal. Por eso marca paso 1. Porque este va a iniciar el latido cardíaco.
que es parte de la frecuencia cardíaca, ¿ok? El nodo sinusal. Recuerda que la frecuencia cardíaca equivale en promedio de 60 a 90 latidos por minuto. Latidos por minuto. Ahí está. No lo olvides. Y eso lo determina el nodo sinusal. Tiene la pared muscular cardíaca más gruesa del corazón. Otra vez, sería el ventrículo izquierdo. ¿Ve? Ventrículo izquierdo. Estructura que tiene la frecuencia cardíaca. ¿Ve? Otra pregunta parecida, mire. Siempre suele preguntar preguntas ahí muy seguidas. Y eso es lo de, bueno, entrenarse. Leer, hasta que el cerebro vaya recordando. Nodo sinusal. Las arterias se caracterizan por, recuerda, las arterias se originan en el corazón y se llevan sangre hacia los ventrículos cardíacos, falso. Porque recuerda, ellos salen de los ventrículos, no van a los ventrículos, salen de los ventrículos. ¿Tienen válvulas en todo su recorrido? Falso. Solo en su inicio, solo en su inicio. Y recuerda, son las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Poseen una membrana elástica. Esto es lo correcto. Recuerda, tienen mucho tejido elástico para poder llevar la sangre con mucha presión y rapidez. Transportan únicamente sangre poco oxigenada. Falso. Falso. A excepción de la arteria pulmonar. Porque recuerda, la arteria pulmonar sí transporta sangre hipooxigenada. Nacen en las metaarteriolas. Falso. Acaban en ellas. Acaban en las metaarteriolas. ¿Qué es la metaarteriola? Una arteriola chiquititita. Esta es una arteria pequeñita. Ahí está. ¿Okay? 8 casos. Conducen los impulsos desde el marcapaso principal hasta el marcapaso accesorio. O sea, del marcapaso 1 hasta el marcapaso 2. Recuerda que ahí se encuentra, fíjate, ahí se encuentran, a ver, uy, se colgó. Recuerda que ahí se encuentran, pues, los haces internodales, ¿no? Las fibras internodales. Ahí está, las fibras internodales. Cavidad donde desembocan las venas cavas y la vena coronaria, aurícula derecha. ¿Ok? Aurícula derecha. Recuerda, este recibe sangre hipooxigenada. Hipooxigenada. No lo olvides, ¿eh? No lo olvides. Ahí está. Vamos a marcarlo con otro colorcito. Ahí está. Listo, se acabó. Así que chicos, ese es un poco el repaso en relación a lo que quería hoy día que tú revises. He tratado de separarlo nuestra clase en 2 bloques, tanto tejido sanguíneo y aparato cardiovascular. Mm, Antes de dormir voy a mandarle a José todo el material que estoy en pendiente. Sé que les debo el material de la semana pasada, el viernes, de ayer y hoy, que ahorita las voy a enviar. Más bien, gracias a ustedes por su atención, sus preguntas. La verdad, eso han tenido despiertos, no he sentido. Pienso que son las 7 o 6 de las 8 de la noche, la verdad. Y gracias por su atención. Un abrazo grandote. Bendiciones a todos ustedes y felicitaciones por querer siempre aprender. Eso es importante. Muy bien, nos encontramos el siguiente viernes en nuestro repaso. No faltes. Y pues hasta otra oportunidad. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Y creo que sigue luego otro curso por ahí. Así que con todo, a darle el curso, por favor. A la